Está más lenta mi máquina, es un horror. Bueno, entonces les decía, hasta acá, hasta acá estamos entonces hablando de los conflictos, y les decía yo, diferencias con las crisis, ¿no? Las crisis en realidad se llega a los momentos críticos porque no han sido tenidos, o han sido negados, o han sido desestimada la importancia de los conflictos. En general, los conflictos no han podido ser visualizados, tramitados, analizados, ¿no? Acompañados, y entonces en un momento dado se produce una ruptura que aparece como inexplicable, digamos, donde de repente todas las referencias que servían para interpretar la realidad de ese momento, para pensar el pasado, para proyectar un futuro, ¿no? Para tener proyectos dentro de una institución, de repente todo eso parece no servir, ¿no? Entonces, hay autores como Aldous Clemenson, por ejemplo, que se plantean que la crisis, a pesar de que aparece como un momento específico, digamos, en realidad es un proceso, ¿no? Es un proceso que tiene varias etapas, ¿no? Entonces, en un primer momento surge esta especie de shock, ¿no? Que desestabiliza, desestructura completamente a los sujetos adentro de una organización y rompe con el funcionamiento mismo de la organización, ¿no? Y produce en la gente una especie de estupor, ¿no? Estupor en el sentido de que el pensamiento queda como congelado, ¿no? No hay forma de pensar las situaciones, de darles una interpretación, ¿no? Y la ansiedad que esto produce es una ansiedad muy arcaica, muy primitiva, digamos, que es una ansiedad confusional, ¿no? La ansiedad confusional es eso, ¿no? Como una parálisis del pensamiento y la capacidad imaginante del ser humano, en fin, y la vivencia, digamos, de catástrofe, la vivencia de catástrofe, de temor enorme, digamos, ¿no? No hay explicaciones para lo que sucede, ¿no? Este sería un primer momento. En un segundo momento, en ese intento de comprender lo que está sucediendo, se trata, y de esto tenemos larga experiencia, se trata de encontrar culpables, digamos, ¿no? De identificar a los responsables de esa situación, ¿no? La ansiedad que surge acá es una ansiedad entonces persecutoria, es un momento paranoide, digamos, ¿no? Donde el que hasta ese momento era el colega, el amigo, la persona confiable, de repente puede ser, ¿no? el causante de esta desgracia general para todos, digamos, ¿no? Donde la jerarquía, por supuesto, es absolutamente controvertida, ¿no? Porque no ha sabido ni prever la situación, ni explicarla, ni dar una solución al tema, ¿no? Entonces ahí se rompen absolutamente las solidaridades, ¿no? Pero de todas maneras, respecto del primer momento, es un avance, porque por lo menos alguna explicación, aunque falsa, digamos, alguna explicación se está intentando, ¿no? Entonces, luego de este momento, que es muy costoso, por supuesto, y deja muchas huellas, a veces imposibles de
con el tiempo de salvar, sobreviene una situación de duelo, ¿no? Es el momento en que la gente se da cuenta de que no se trata de volver a lo anterior, porque lo anterior produjo la crisis, digamos, ¿no? Es decir, no es una vuelta a aquello que sirvió en algún momento, porque eso ha demostrado que no va más, digamos, ¿no? Que ya no sirve, ¿no? Este es el momento del duelo, y la ansiedad, estos autores cuando hablan de las ansiedades se refieren a aquellas que fueron conceptualizadas por Melanie Klein. No sé si ustedes han visto quién era Melanie Klein, pero bueno, fue una discípula de Freud que estudió el psiquismo infantil de los primeros momentos de vida, ¿no? Donde ese niño que viene al mundo, digamos, y que no distingue el adentro del afuera, que depende absolutamente para su supervivencia de esas figuras más cercanas, de la madre, en fin, pasa por momentos de enorme ansiedad, ¿no? Porque se siente en peligro, ¿no? Para salir de esta situación debe sobrevenir otro tipo de ansiedad, que es la ansiedad reparatoria, ¿no? Así que en ese momento del proceso, ¿no? De la crisis, que es un momento de duelo, la gente empieza a tomar conciencia de que es necesario volver a unirse, digamos, que es necesario volver a encontrar puntos en común, porque el interés de todos es conservar a la organización, ¿no? Lo que los une finalmente es esa necesidad, ¿no? Más o menos consciente de que la organización permanezca, porque la identidad de cada uno de nosotros, digamos, se apoya, se estructura en función de ese contexto que ofrecen las organizaciones, ¿no? Así que bueno, como ustedes ven, las situaciones de crisis difieren bastante, ¿no? De lo que es el conflicto como, ¿no? Como antagonismo simplemente, ¿no? La crisis es algo mucho más rupturista, profundo, ¿no? Que debe ser transitado, y generalmente cuando a nosotros se demanda nuestro acompañamiento es generalmente en esos momentos de crisis. La dificultad allí para un analista institucional, es que son momentos de enorme urgencia, digamos, ¿no? Y en realidad, de enorme urgencia para la gente, pero en realidad la salida de estas situaciones requiere un tiempo, requiere reflexión, ¿no? Requiere realmente de una situación aseguradora psíquicamente, digamos, y organizacionalmente, ¿no? Para eso existen los dispositivos de los que seguramente ustedes han oído hablar en esta cursada, ¿no? Esos dispositivos, algunos de ellos, como los que propone el sociopsicoanálisis, como los que proponen los investigadores alrededor de Mendel, digamos, son dispositivos preventivos, es decir, dispositivos de comunicación y de reflexión más o menos permanentes, digamos, que entonces impedirían que los conflictos deriven en crisis institucionales, ¿no? Y otros dispositivos más ligados a un marco francamente psicoanalítico, digamos, son los dispositivos que utilizan personas como Ulloa, como Ricardo Malfé, como yo en algunas circunstancias, digamos, donde entonces de lo que se trata es de interpretar la fantasmática, ¿no?
esa fantasmática que está impidiendo, digamos, que las personas puedan pensar, que puedan proyectarse, que puedan, ¿no?, realmente trabajar en condiciones saludables, ¿no? Había una pregunta, María José, no sé si te la leo. Una de las estudiantes preguntaba si la crisis en términos de Malfait sería como la necesidad de una reconversión. Bueno, Malfait no lo habla en términos de crisis, ¿eh? Malfait habla de que los grupos pasan por momentos, que los colectivos humanos, los grupos sobre todo, pasan por distintos momentos en lo que se refiere a sus vínculos afectivos. Cuando se habla, ¿no?, de cohesión libidinal, se habla de un vínculo afectivo, digamos, ¿no? Así que no es este devenir de la vida de los grupos es algo que se da siempre, no es necesario que haya una enorme crisis, digamos. Hay momentos cuando él habla de subversión libidinal, a lo que se está refiriendo es a momentos, sí, en que surge algún conflicto que pone en duda eso que los unía, digamos, ¿no? Pero no es necesario que se llegue a situaciones críticas graves, digamos, ¿no? Es la vida de los grupos está siempre, ¿no?, como atravesada por distintos momentos, ¿no? Momentos de mayor cohesión, momentos en que esa cohesión se relaja y otros en las que nuevamente se reconstruye, ¿no? Esta sería la idea, ¿sí? Cuando Ulloa, en su libro... Perdón, María José, que por ahí la pregunta también venía, porque viste que en el último tramo de Malfait habla cuando se está llegando a ese cuasi momento de aversión, a veces surge la posibilidad de esta diversidad conjunta, dice, como la posibilidad. Ese sería un momento al que no llegan todos los grupos. Claro, claro. Al que no llegan todos los grupos, que sería como el momento ideal, si ustedes quieren, ¿no? Un momento en que no es necesario que estemos todos de acuerdo, sino que se mantiene la cohesión respetando y reconociendo las diferencias, digamos, ¿no? Ese sería el momento de la diversidad conjunta. No todos los grupos alcanzan esto, que es un poco ideal, digamos, ¿no? En general, los seres humanos necesitamos diferenciarnos, ¿no? Los grupos necesitan diferenciarse entre sí para tener una cierta identidad, ¿no? Y los seres humanos igual. De manera que, bueno, podemos llegar a negociar. Lo que una psicosociología clínica se propone es esto, ¿no? El tema del consenso, por ejemplo, que todo el mundo habla del consenso como si fuera una maravilla, yo descreo del consenso. En este sentido de que entonces, fantástico, llegamos a, ¿no?, a tener una cosa en común absoluta. Mendel habla de concertación, y la concertación es algo que se da a partir de negociaciones sucesivas, digamos, ¿no? Llegamos a concertar ciertas cosas y en el futuro revisaremos si esto nos viene bien, y si no, haremos nuevos tratos, para decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esto yo creo que es el principio de la vida democrática, finalmente, ¿no? Que haya un contexto
que permita esa negociación constante de los diversos intereses y deseos de los seres humanos, de los grupos. ¿No? Así que lo otro realmente pertenece al mundo ¿no? de la idealización, si ustedes quieren, ¿no? Y como también decía Freud muy sabiamente, la ilusión, el porvenir de la ilusión es la desilusión. Y esto en la vida doméstica, en la vida de pareja, en la vida de las instituciones, en fin, siempre. Bueno, yo quería vincular esta idea del conflicto y la crisis a lo que plantea Ulloa en un libro que se llama La novela psicoanalítica o una cosa por el estilo, de manera que lo que aparece acá fuertemente, él habla de la novela justamente del psicoanálisis, ¿no? En el mundo y en la Argentina, ¿no? Cuando habla de novela, lo hacen referencia al concepto de Freud, que hablaba de la novela familiar del neurótico, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno arma un relato de su vida, un relato de su profesión, ¿no? Lo hace en esos términos novelados, en el sentido de que parte de ese relato responde a una realidad, entre comillas, objetiva, pero que está atravesado también por la fantasía, digamos, ¿no? Entonces son relatos semificcionales, si ustedes quieren, ¿no? Son los que escuchamos cuando escuchamos una entrevista, por ejemplo, ¿no? Son argumentos dramáticos, como pueden ser los de, no sé, los de una película, por ejemplo, o una obra teatral, ¿no? Son argumentos dramáticos, donde entonces hay una sucesión de hechos, ¿no? En general se parte de un primer momento de mucha armonía en esos relatos, ¿no? Cuando se recuerda ciertas situaciones muy idealizadas, ¿no? Del pasado. Esto se inspira también no solo en lo que plantea Freud, sino también Freud alude a la poética de Aristóteles, ¿no? Cuando Aristóteles hablaba de la tragedia, ¿no? La tragedia en el teatro griego, ¿no? Entonces había esa tragedia, tenía una sucesión de hechos, ¿no? Desde ese primer momento armónico hasta que sucedía algo, ¿no? Había algún personaje que cometía un error, ¿no? Y entonces a ese momento se lo llama el momento de la peripecia, en que se rompe esa estructura idealizada, digamos, ¿no? Y después hay un desenlace, finalmente hay un desenlace, ¿no? La tragedia griega, como ustedes saben, tenía el propósito de producir una catarsis, ¿no? Es decir, una identificación del público, digamos, con esas situaciones dolorosas contadas en el relato, ¿no? Esto es lo que se da también cuando nosotros escuchamos el relato de conflictos institucionales, ¿no? Tienen esa misma sucesión de hechos, ¿no? Y lo que se pretende entonces es que aquellos baches que aparecen en la memoria de los sujetos que están relatándonos una historia, digamos, se vayan, ¿no? Se vayan completando, ¿no? Lo que produce la catarsis, es decir,
lo que produce la posibilidad de que toda la pulsión de muerte destructiva, digamos, salga, sea, ¿no?, sea tramitada, es justamente que aquello que estaba inconsciente, ¿no?, y que producía el dolor psíquico, digamos, pueda ser puesto en palabras, ¿no? De eso se trata, ¿sí? Entonces, cuando Ulloa habla de esta novela, ¿no?, de la institución psicoanalítica, lo hace en estos términos, ¿no? El tema que tenemos nosotros de esta obra de Ulloa nos interesó por aquella cuestión de la violencia institucional, ¿no?, de lo que él habla del síndrome de violentación institucional, ¿no?, que, de acuerdo a lo que venimos hablando, tiene cosas muy en común, digamos, con las situaciones de crisis institucional, ¿no? Entonces, ¿qué sería este síndrome? ¿No? Sería una agresión física, ¿no?, o simbólica, más o menos admitida, más o menos, ¿no?, consciente, ¿no?, que desestructura no solo el aparato psíquico de los individuos, sino también los lazos, los vínculos adentro de una organización, que rompe con la posibilidad de la comunicación y de los acuerdos, ¿no?, todo lo que veníamos nosotros hablando, ¿no? Y además le impide a los sujetos, ¿no?, obtener placer de ninguna índole, digamos, los coarta en su posibilidad de accionar, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Mendel hablaba de el actopoder? Ustedes han visto el tema del actopoder, ¿no? Y del sufrimiento que implica que los sujetos no puedan apropiarse del valor que tiene, ¿no?, su acto transformador de la realidad, ¿no?, el enorme sufrimiento que esto implica, ¿no? Y esto no solo atraviesa a lo que serían las víctimas, ¿no?, de esta agresión física, sino a los propios agresores, digamos, ¿no? Es interesante cuando se habla de sufrimiento en estas situaciones, también pensarlo en relación a otros autores, ¿no? Por esto de la multirreferencialidad teórica, ¿no? Entonces, por ejemplo, Deleuze, ¿no? Deleuze habla efectivamente del sufrimiento que es infligido en las organizaciones por ciertos personajes más bien psicopáticos, pero también habla del sufrimiento de esos mismos individuos, ¿no? De esos mismos individuos que finalmente pasan por una situación de sufrimiento ético profunda, digamos, ¿no? Las víctimas consienten, porque se encuentran atrapadas, ¿no? Sería esto de la encerrona trágica de la que hablo yo, ¿no? Esa encerrona trágica que es cuando uno no le ve salida a las situaciones, ¿no? Cuando realmente el panorama se cierra tanto que uno no le ve salida y hay una situación de dependencia de factores institucionales o de personajes adentro de la organización, ¿no?, que realmente lo encierran a uno en una situación donde las necesidades son absolutamente arrasadas, digamos, las necesidades, los deseos, los intereses de cada uno quedan totalmente arrasados, ¿no? Y no hay mediación posible, ¿no? Es decir, no hay una legalidad ni una autoridad, en el buen sentido del término,
que entonces garantice esa legalidad que sería mediadora, digamos, ¿no? ¿En qué termina esto? Finalmente en una pérdida absoluta de interés, ¿no? En una situación de apatía general, ¿no? Y muchas veces lo que aparecen acá son defensas que resultan ser patológicas, digamos, ¿no? Es decir, defensas que pasan por una huida, ¿no? Una imposibilidad de objetivar la realidad, ¿no? Como un encierro que uno, ¿no? Una caparazón que uno se hace en un mundo absolutamente ficticio, ¿no? En una especie de regresión a situaciones adolescentes de queja totalmente inconducente, digamos, ¿no? Que no se traducen en acciones que permitan realmente modificar esa situación, ¿no? En esos casos muchas veces aparecen los salvadores, digamos, ¿no? Esas figuras que finalmente son generalmente personajes bastante psicopáticos ellos mismos, ¿no? Y que en realidad aprovechan la situación para crear dependencia en favor de sus propios intereses, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estas violentaciones institucionales tienen, digamos, ciertas situaciones más bien prototípicas, digamos, ¿no? Cuando, por ejemplo, se producen cambios violentos sin que se les haya explicado que primero la gente no ha intervenido en ese nuevo orden que se les está imponiendo, no ha tenido ninguna injerencia en ese nuevo orden, ¿no? Y les es impuesto bruscamente, ¿no? Con lo cual la identidad de esas personas se ve totalmente conmocionada, digamos, de un día para otro, ¿no? Donde se habla en los pasillos de cambios que podrían significar pérdida, ¿no? Pérdida de trabajo, pérdida de ciertas cosas que uno ya tiene adquiridas, en fin, ¿no? Pero que sin embargo no son formalizadas de ninguna forma, no son dichas, no son habladas, en fin, ¿no? Así que bueno, efectivamente hay ciertas escenas prototípicas de las que yo hablo en algunos de estos escritos, ¿no? Que son las que hemos observado más frecuentemente. Hay montones, y en ese caso hay que recordar siempre este principio de lo clínico, que es cuál es la singularidad del caso, ¿no? Es decir, esto puede tener puntos en común con cuestiones que uno ya ha visto en otros lados, pero ese caso es absolutamente singular, ¿no? La manera en que los sujetos responden a circunstancias que pueden ser parecidas de un lugar a otro es diferente, ¿no? Caes cuando habla del malestar, ¿no? Del malestar, habla de un malestar en la cultura como Freud, habla de un malestar en las culturas institucionales, ¿no? En los contextos institucionales, y habla de un tercer malestar que tiene que ver con la posibilidad de los sujetos de reaccionar ante estos problemas, digamos, ¿no? Es decir, por esto de que no hay que socializar lo psicológico ni psicologizar lo social, digamos, hay
una reacción que es propia de cada uno, que tiene que ver con la historia de cada uno, que tiene que ver con las estructuras defensivas de cada uno, que es innegable, digamos. Un mismo hecho que puede ser sumamente traumático para un sujeto, no lo es para otro, digamos, ¿no? Así que ese elemento no puede ser obviado. En fin, ¿alguna duda respecto de esto que venimos hablando? No, yo por ahí digo para introducirte en estos últimos minutitos para el tema del acontecimiento, lejos de estar en una situación crítica, por ejemplo, en la entrevista vinculada al hospital, justamente la pandemia que marca un poco el ingreso muy breve del trabajador social que había entrado hace 20 días y enseguida llega la pandemia, él justamente lo que explica es, no solo se me había caído un poco la ilusión de que ya me di cuenta que las expectativas que tenían con el trabajo anterior se iban a dar, sino que incluso en el momento de pandemia no nos consultaron a nosotros, o sea, que no tuvieron la posibilidad ellos de tramitar esta situación, de colaborar en el pensamiento, ¿no? Vuelvo a decir, lejos de una crisis, pero sí en el ámbito de un acontecimiento, tampoco en ese momento fueron consultados, sino que, si se quiere, se rigidizó esto de que deciden otros, o inclusive externos a la institución, ¿no? Que por ahí en un primer momento pudo haber sido entendido porque tiene que atender la pandemia, pero cuando hicieron propuestas no fueron escuchadas, ¿no? Digo, como para traer un poquito esto de que uno se enfrenta a situaciones que finalmente no participó, tiene que adaptarse a situaciones que al final no corresponden con su propia tarea, producen más angustia y hasta por ahí más malestar. Yo le explicaba a los estudiantes que el eje histórico es importante porque este colega entró hace 6 meses. ¿Qué hubiera pasado con gente que está hace 5 o 10 años y que otra vez abruptamente le vuelven a cambiar la tarea? No tiene que ver con sus incumbencias, encima no participan esa tarea, ¿no? Digo, como para meterte en el cierre con el acontecimiento, ¿no? Sí. Bueno, el acontecimiento que nos ha atravesado a todos, digamos, yo lo que me interesa es asociarlo con ese concepto de el análisis institucional de la Pasal y Luró, ¿no? Que es el de analizador, ¿no? Es decir, cómo hay un suceso que aparece como excepcional, digamos, y que tiene un peso muy determinante en la vida de las personas y en la vida de la sociedad en general, ¿no? Y que de repente te pone al descubierto, permite hacer como un análisis así salvaje, digamos, de cuestiones que todos conocíamos, digamos, que todos padecíamos también, pero que no tuvimos posibilidad de modificar anteriormente, ¿no? Y que de repente aparecen como escandalosas, digamos, ¿no? Lo que ha producido la pandemia, no solo localmente, digamos, no solo en relación a nuestra realidad argentina, digamos, o latinoamericana, sino en el mundo, digamos, es escandaloso en todos los niveles, digamos, ¿no? Que mientras se despilfarran, ¿no?, riquezas inmensas en armamentos, ¿no?, en armas químicas incluso, ¿no?, de repente los sistemas de salud, aún en los países desarrollados, no puedan enfrentar esta situación, ¿no?, y que la única solución sea la misma que tuvieron pandemias de siglos pasados, digamos, es una cosa increíble y escandalosa, digamos, ¿no? Y que entonces haya incluso aprovechamiento de ciertos sectores ¿no?, de una situación límite
como la que de repente ha modificado absolutamente al mundo, digamos, ¿no? Es un analizador muy fuerte, ¿no? Y una concientización así brutal de cómo este sistema que sostenemos penosamente, ¿no? No sirve más, no va más, no hay una vuelta a lo anterior posible, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, esas soluciones que se intentan en momentos de gran incertidumbre, donde realmente los expertos se confiesan, ¿no? Imposibilitados ¿no? de dar soluciones y además de explicar demasiado lo que está sucediendo, ¿no? No, digamos que lo que se intenta en esos momentos son cuestiones absolutamente de prueba y error, digamos, ¿no? No hay, realmente estamos en una situación de indefensión muy grave, digamos, que muchas veces es negada, que ha mostrado realmente las grandes debilidades de las sociedades contemporáneas, pero que por otro lado también, y en esto no me refiero solo a nuestro país, sino a otros países por las cosas que hemos visto por los medios, en fin, también habla de la capacidad de los seres humanos, ¿no? de reaccionar y de reconstruir los lazos que el encierro y el aislamiento han quebrado, digamos, de hecho, han quebrado de hecho, porque esto que estamos haciendo acá realmente no se parece en nada a una relación humana, ¿no? Cuerpo a cuerpo, ¿no? A todas las cuestiones transferenciales que se dan en el campo de la educación, pero también en el campo de los vínculos cotidianos, digamos, y afectivos, ¿no? Sobre todo para los que defendemos, ¿no? Para los que defendemos esta perspectiva de lo valioso de los vínculos humanos. Perdón, María José, si se corta, podemos seguir 5 minutitos más, porque se va a cortar en cualquier momento. Si te quieren quedar, aunque sea 5 minutitos más, podemos repetir.